Hola, buenas tardes. Soy evangelista profética Elizabeth Lizárraga y el día de hoy les voy a compartir, a enseñar, a predicar sobre los 7 espíritus de Dios, que en sí quiere decir las 7 características de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces el tema se llama Los 7 espíritus de Dios, que quiere decir las características de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo los invito para que este año 2026, ustedes traten de imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que imiten a nuestro Señor Jesucristo en sus 7 características de su personalidad, ¿sí? Que se le llama, en la palabra está los 7 espíritus de Dios, pero yo les estoy dando una explicación para que sea más entendible para ustedes, ¿sí? Porque sé que todos estamos a un diferente nivel de aprendiendo en la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Y pues voy a empezar con una breve oración para que aquí nuestro guía sea el Espíritu Santo, ¿sí? Que Él nos enseñe el día de hoy, porque el Espíritu Santo es bienvenido aquí en mi casa y a todas partes donde voy. El Espíritu Santo es bienvenido en mi vida para que sea mi guía en todo lo que hago, ¿sí? Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que el día de hoy nos des discernimiento, conocimiento y nos enseñes de las características de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñes los 7 espíritus de Dios que nuestro Dios impartió sobre nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de ti, Espíritu Santo, grande y poderoso. Y yo te pido que nos des buena memoria, que tengamos un corazón de carne para recibir esta palabra, un corazón humilde para nosotros poder imitar al Señor Jesucristo en todas las cosas que nos enseñó a hacer, que le mostró su Padre aquí en la tierra, que Él hiciera, y que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nosotros seamos unos imitadores que Él y todavía mejor, porque el Señor Jesucristo dijo cuando Él hizo milagros, señales y maravillas que nosotros íbamos a hacer todavía mayores cosas si creíamos, si teníamos fe supernatural. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces, pues a mi otro celular ya está fallando otra vez la señal. Muy bien, vamos a empezar. Me cayó el micrófono. Oh, ya estamos otra vez de regreso. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con Isaías capítulo 11, del 1 a 5, que aquí, desde el libro de Isaías, ya se profetizaba quién era Jesucristo, ¿verdad? Que iba a llegar un Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11, del 1 al 5.
todavía no estoy. A ver, que vuelva la señal aquí en mi otro celular. Bueno, vamos a seguir porque pues un celular está fallando, pero este está funcionando. Muy bien. Entonces vamos a leer: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El tronco de Isaí es el padre del rey David, ¿sí? Muy bien. El tema de hoy se llama Los 7 espíritus de Dios, características de la personalidad de Jesucristo, ¿sí? Y los invito que pues este año empecemos fuertemente imitando al Señor Jesucristo en sus características, en su personalidad, como lo describe el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 5. Muy bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá. Arguirá significa que no va a hacer argumento o a favor o en contra, ¿sí? Por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y el espíritu de sus labios matará al limpio, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lomos significa que la justicia la ejercerá vigorosamente con acción, ¿sí? La justicia, ¿sí? Y ceñidor quiere decir que la fidelidad es como un cinto a su cintura, ¿sí? Entonces, vamos aquí a predicar. Les voy a mencionar en este momento los 7 espíritus de Dios, que en sí es un solo espíritu, pero se divide en 7 características de la personalidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí, muy bien. Voy a mover un poquito. Ok. Está cayendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy aquí a describirles miren, el enemigo me ha estado atacando mucho ahorita para que yo no publique esta prédica, pero la publico porque la publico en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque pues el enemigo no le conviene que salga este mensaje, ¿verdad? Porque el enemigo, el diablo y sus demonios, lo que quiere que nunca imitemos al Señor Jesucristo en su personalidad, sus características de su personalidad. Pero este mensaje sale en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, voy a mencionarles las 7 características del Señor Jesucristo. Amén. Que son, características de su personalidad. Que son, número 1, el espíritu de Jehová, de su Padre. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia,
espíritu de consejo, que es el Espíritu Santo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Aquí, como lo dijo el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 5, ahí describió perfectamente las características de la personalidad del Señor Jesucristo, que son 7, como lo menciona en el libro de Isaías 11:5. Amén. Y que yo los invito a que le demos con todo este 2026 de ser imitadores del Señor Jesucristo en sus características de su personalidad, como lo describe el libro de Isaías capítulo 11, del 1 al 5. Muy bien. Entonces, voy a volver a mencionar las características de la personalidad del Señor Jesucristo, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Muy bien. Espíritu de Jehová, de su Padre, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, que es el Espíritu Santo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová, a su Padre. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, debemos operar en estas 7 áreas del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque aquí en el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 5, ya profetizaban que del linaje de David iba a salir el Mesías, ¿sí? Iba a nacer el Mesías del linaje del rey David. Y se cumplió. Muy bien. Entonces, como les menciono, este 2026, no se les olvide cuáles son las características, las 7 características del libro de Isaías que las menciona del Señor Jesucristo, del Hijo de nuestro Dios Padre Jehová, ¿sí? Porque tiene un nombre, Yahweh, el gran yo soy. Amén. Bien, entonces voy a comentarles primeramente, número 1, Espíritu de Jehová, lo voy a respaldar con versos bíblicos, Y voy a hacer un comentario ahorita extra de comentarles que la manera perfecta y excelente para que ustedes aprendan bien la palabra de Dios es leer la Biblia por capítulo, verso por verso, ¿sí? Los mejores estudiosos de la palabra de Dios, esa es la recomendación que dan, ¿sí? Para que uno aprenda todo el contexto completo del carácter de nuestro Padre Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Leer la palabra de Dios por capítulos, verso por verso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primeramente del primer espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de su personalidad, Espíritu de Jehová. Lo voy a respaldar con un verso de la Biblia, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Como dice, Espíritu de Jehová. Todos solo llegamos al Padre a través del Señor Jesucristo. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, pues no puede llegar al Padre, ¿sí? Usted no puede ser hijo de Dios. Solamente es hijo de Dios quien recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, para tener el Espíritu de Jehová, uno tiene
que tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Aquí mismo el Señor Jesucristo mismo lo habla, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro verso que respalda cómo tener esa característica del Espíritu de Jehová en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 14:9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. Sí, Felipe le preguntó, Jesús, muéstranos quién es tu Padre. Entonces Jesucristo le respondió, tú me miras a mí, tú miras a mi Padre, ¿sí? Yo, Señor Jesucristo, me miras a mí, estás mirando a mi Padre, ¿sí? Juan 14:13, y lo que pidéis al Padre en mi nombre, Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir aquí? Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Señor Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo, cómo pedir al Padre. Cuando ustedes oren, siempre oren, hagan su oración. Les voy a dar un ejemplo muy breve ahorita, ¿sí? Padre mío, voy a hacer una oración breve. Padre mío Jehová, yo te pido que el día de hoy, tu presencia y tu gloria estén conmigo durante este día. Espíritu Santo, enséñame a obedecer la palabra de Dios para que yo sea un imitador del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Sí? Ese es un ejemplo que les estoy dando, cómo cuando uno pide a través de la oración, cómo se glorifica el Hijo, ¿sí? Porque nuestro Padre Jehová quiere que siempre glorifiquemos a su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de llegar al Padre a través de la oración. Cuando tú haces una oración y al final dices en el nombre de Jesucristo, porque estás reconociendo que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y es hijo de nuestro Padre Dios, ¿sí? Ahí tú ya tienes el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios en tu vida, ¿sí? Ahí cumples la primera característica de los 7 espíritus de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la primera característica. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, ¿sí? Dice que cuando nosotros amamos al Señor Jesucristo, entonces también se presenta nuestro Padre Jehová en nuestras vidas, y ambos, el Señor Jesucristo, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, van a estar con nosotros, ¿sí? Aquí la palabra claramente lo dice, que haremos morada con Él, o sea, con nosotros, en primera persona. Ya se los estoy explicando, ¿sí? Juan 14:13-14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando una promesa. Todo lo que pidiéramos en oración a su Padre en su nombre, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo hará, ¿sí? Pero acuérdense, nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo no es un Dios para cumplir nuestros caprichos, ¿sí? Ni nuestras necesidades egoístas tampoco, ¿sí? Si usted va a orar, también tiene que ser alineado con la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que cuando usted ore, usted lo haga correctamente alineado con la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios no nos va a responder una petición de oración que a la larga o al corto tiempo nos va a dañar, va a ser un problema en nuestra vida, ¿sí? Él nunca va a responder, Él siempre va a responder sus oraciones
a lo que Él cree que es mejor para nosotros, ¿sí? Porque su forma de pensar es diferente a nuestra, a como uno piensa, sus caminos son diferentes a mi camino, ¿sí? Sus caminos son de justicia y correctos y santos. Amén. Muy bien. Entonces, voy a hablar de la segunda característica, espíritu de sabiduría. Entonces, esa segunda característica también nosotros como discípulos tenemos que tenerla en nuestra vida. Tiene que ser parte de nosotros, espíritu de sabiduría, ¿sí? Efesios 5, 15 al 16. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Efesios 5, 15, 16, ¿sí? Aquí nos invita que vivamos la vida con sabiduría, ¿sí? Porque los días son malos, ¿sí? Cada vez aquí en la tierra las cosas no se van a poner bien, sino peor, ¿sí? Aquí en la tierra la palabra lo dice y una forma sabia de vivir como discípulos aquí en la tierra es administrando bien nuestro tiempo, ¿sí? Porque nuestra vida es corta, efímera aquí en la tierra. Entonces, esa es parte de la segunda característica de Dios, de Jesucristo, espíritu de sabiduría, ¿sí? Administrar nuestro tiempo aquí en la tierra sabiamente, ¿sí? ¿Y qué es sabiamente? Leer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo aquí en la tierra es una forma sabia. Bien. Entonces, voy a leerles otro verso. También una forma sabia de vivir. La sabiduría que nos da Dios es cómo hacer algo en el día, en el momento, por qué y cómo. Esa es la sabiduría, ¿sí? ¿En qué momento, cómo, por qué? Él nos da la sabiduría, cómo nosotros hacer las cosas aquí en la tierra, ¿sí? Él nos da el momento perfecto, nos dice por qué. Esa es la sabiduría, ¿sí? Parte de la sabiduría, porque la sabiduría de Dios es muy extensa, mis hermanos y hermanas. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? Porque ¿saben qué? La hipocresía es muy mala aquí en la tierra, porque la hipocresía nos hace actores, es como ser un actor, una actriz, que te comportas de una forma que no eres tú. Nuestro Padre Dios no le gusta la gente hipócrita, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo los conoció en persona, los hipócritas, los saduceos, fariseos y los judíos que lo mandaron crucificar a la cruz, ¿sí? Porque pues ellos, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos comportemos de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, para no ser unos hipócritas, ¿sí? Entonces, la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Aquí, de buenos frutos, es Galatas capítulo 5. Tenemos que tener en nosotros el fruto del Espíritu, ¿sí? Que usted lo encuentra en Galatas número 5. Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para que los de afuera
redimiendo el tiempo, o andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿sí? Otra vez nos menciona en este verso que administremos bien nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos está invitando que este año 2026 administremos bien nuestro tiempo. Es muy importante, ¿sí? Para que hagamos de nuestro tiempo la mejor eficiencia y que sea productivo nuestro tiempo este año 2026 para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, porque nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo, pues nuestro propósito es avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, que es ir tras las almas, que es levantar al caído, al hermano o hermana caída que fallaron por algún pecado, levantarnos, ayudarlo a levantarse, a la hermana y hermano, para que sigan trabajando en el reino de Dios, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros nos podemos caer, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede cometer un pecado que puede caer y no por eso eso no nos debe neutralizar seguir avanzando el reino de Dios, ¿sí? Tenemos que arrepentirlos de inmediato y seguir avanzando el reino de Dios, ¿sí? Por eso nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo están ahí para perdonarnos, ¿sí? Y no neutralizarnos, sino seguir activos compartiendo la palabra de Dios, activos yendo tras las almas perdidas, activos levantando a nuestras hermanas y hermanos caídos que cayeron por algún pecado, ¿sí? Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada, ¿sí? Esa es el segunda característica, el espíritu de sabiduría. Entonces, el espíritu de sabiduría es obedecer la palabra de Dios lo más que podamos. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios, que nuestra fe se fortalezca en el nombre de Jesucristo, que no andemos en la fe simple, ¿sí? Sino andemos en la fe supernatural, el don de fe, que ese es el don de fe, ¿sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos unja con el don de fe supernatural, ¿sí? Porque ya usted y yo como discípulos ya nos tenemos que mover en la fe supernatural, ¿sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos imparta la fe supernatural, no la fe, hay la fe de salvación, cuando nos salvamos, hay la fe que tenemos de libre albedrío, de nuestra propia personalidad, ¿sí? Pero está la otra fe, que es la fe supernatural, que imparte el Espíritu Santo, que es el don de fe, ¿sí? Muy bien. Entonces, el Espíritu de sabiduría es obedecer la palabra de Dios. Yo lo estoy explicando de forma breve, ¿sí? Pero si usted quiere adentrarse más que la sabiduría de Dios, usted puede ir a un estudio o conseguir un estudio de qué es la sabiduría de Dios, ¿sí? Amén. Tercer punto, tercera característica, espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia es como una combinación de estas tres características que vienen en la palabra de Dios. Espíritu de inteligencia, sabiduría, conocimiento, da inteligencia, ¿sí? Sabiduría más conocimiento da inteligencia. Esto me lo impartió el día de hoy el Espíritu Santo, ¿sí? Y hace unos días, porque a veces no es muy fácil discernir la palabra de Dios correctamente, razonarla así, pero entonces el Espíritu Santo me dijo, mira, Elizabeth, para ser una persona inteligente es
como una combinación entre la sabiduría y el conocimiento te va a dar la inteligencia, ¿sí? De esos momentos, de esos, me llegó ese momento que te da una palabra, el Espíritu Santo, ¿sí? Una rema de logos, de la palabra en general, una rema, me llegó esa rema, ¿sí? Me dijo el Espíritu Santo, sabiduría más conocimiento te hace una persona inteligente. Amén. Gloria a Jesucristo. Y pues, primeramente, ¿qué te hace ser una persona inteligente? Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eso te hace una persona inteligente. Porque leer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios es lo más inteligente aquí en la tierra que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la palabra nos da sabiduría y conocimiento y da como resultado una persona inteligente, ¿sí? Entonces, el primer paso es recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ser un discípulo del Señor Jesucristo. Eso te hace una persona inteligente. Esa es la tercera característica de la personalidad del Señor Jesucristo, que lo encuentras en el libro de Isaías, capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11. Muy bien. Les voy a describir aquí qué es ser inteligente, ¿sí? Una descripción que encontré, ¿sí? Una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, que quiere decir pensar y crear ideas y conceptos, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia, ¿sí? Esa es una descripción general del diccionario general aquí en la Tierra, que es ser inteligente, ¿sí? Y una descripción bíblica es que ser inteligente, primeramente, recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y ser un imitador del Señor Jesucristo, ¿sí? Eso nos hace personas muy, muy inteligentes, ¿sí? Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Gloria a Jesucristo. Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia. Vale más que la plata. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las cosas y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Como les explico, ¿qué es la inteligencia? Una combinación de sabiduría más conocimiento, ¿sí? Amén. Por eso aquí, cuando ustedes leen el libro de Proverbios, combina mucho lo que es la sabiduría, conocimiento, inteligencia, ¿sí? El libro de Proverbios. Entonces, si combina esas tres características, pues yo les recomiendo que lean el libro de Proverbios para que llegue más fuerte esa sabiduría, ese conocimiento y esa inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro de sabiduría nos ayuda qué hacer, cómo hacerlo, por qué, cuándo. Él responde a través del libro de Proverbios esas preguntas que tenemos, ¿sí? Y pues nos ayuda a actuar en el momento correcto y decir las palabras correctas, ¿sí? Hacer nuestros planes correctamente. Gloria a Jesucristo. Amén. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 9:10. Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 14:29. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
oh, perdón, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ok, aquí nos está diciendo, para ser una persona inteligente, sé tardo para enojarte, sé paciente, ¿sí? El ser uno más comprensivo, paciente, nos hace inteligentes. Aquí lo dice en el libro de Proverbios 14:29, ¿sí? Entonces, nos hace personas inteligentes, ser pacientes, ser comprensibles, no enojarnos tan rápidamente, ser lentos para el enojo, ¿sí? Y si nos llegamos a enojar, que sea un enojo santo, ¿sí? De santidad, ¿sí? Que es para construir y no destruir. Un enojo con santidad es para hablar la verdad, ¿sí? Cuando se tiene que hablar, ¿sí? Con carácter fuerte, ¿sí? Entonces, a Dios Padre y al Señor Jesucristo les gusta que tengamos un carácter fuerte, ¿sí? Inteligentes. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, enderezará tus caminos, ¿sí? Que hay que ser prudentes. Una persona inteligente es una persona prudente. Una persona inteligente es reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos, en todo tomar la palabra de Dios como base para tomar decisiones aquí en la tierra. Nos hace una persona inteligente y productiva. Cuarta característica del Señor Jesucristo, espíritu de consejo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu de consejo. Voy a leerles Juan 14:26. Mas el consolador, consejero, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Entonces, la cuarta característica de la personalidad del Señor Jesucristo y la personalidad, vamos a transferirla ya a un discípulo del Señor Jesucristo, a un servidor del Señor Jesucristo, es que tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, que tenemos que desarrollar una comunicación, una amistad, una convivencia con el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que reconocer su voz. Y yo les voy a decir una cosa, la forma de reconocer la voz del Espíritu Santo, para que no se confundan, es siempre se va a alinear con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a decir algo contrario a la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, jamás, ¿sí? Por eso es importante que usted también lea la palabra de Dios, para que reconozca perfectamente cuando el Espíritu Santo, esa voz del Espíritu Santo que nos habla a la mente, a nuestras emociones, a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, bien, Proverbios 19:21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. El consejo de Jehová, el consejo de Señor Jesucristo, solo llega a tu vida a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la guía del Espíritu Santo, a través del razonamiento que el Espíritu Santo te da de la palabra, del entendimiento que te da de la palabra, del razonamiento, ¿sí? Así así como lo dice Proverbios 19:21. Escucha el consejo, o sea, el consejo del Espíritu Santo, porque aquí en la tierra escuchamos la voz del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Él nos habla, ¿sí? Y recibes la corrección, o sea, el espíritu de consejo lo vamos a tener también
cuando aceptamos la corrección que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos corrige, mis hermanos y hermanas, ¿sí? No sé, pero a mí me ha pasado que a veces cuando cometo un error aquí en la tierra, que me equivoco en una acción mía que no debí haberla hecho, pues me llega el Espíritu Santo y hasta me siento mal porque fallé, ¿sí? Me siento mal. Pero el Espíritu Santo, llega la corrección del Espíritu Santo y me recuerda un verso bíblico y me dice, no, Elizabeth, así debiste haber actuado, esto es lo que debiste haber dicho, como lo digo aquí en la palabra, ¿sí? En la palabra viviente, ¿sí? Entonces, yo ahí, sí, yo tengo un corazón humilde y humillado y acepto la corrección del Espíritu Santo, porque a todo discípulo nos llega la corrección a través del Espíritu Santo, porque de repente llega ese verso a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos revela, que nos dice, nos enseña, así deberías haber actuado, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a tu forma egoísta o de tu forma de, de, de tomar decisiones egoístamente para ti, ¿sí? Sino hay que aceptar también la corrección cuando nos llega del Espíritu Santo, hay que aceptarla. Amén. Gloria a Jesucristo. Y todos los discípulos del Señor Jesucristo saben de lo que hablo perfectamente. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? ¿Ves? Aquí dice, el Espíritu de consejo está con nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender, nos enseña el camino que debemos tomar aquí en la tierra, ¿sí? Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre está con nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Porque una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese día empieza la llenura del Espíritu Santo en tu vida y se va perfeccionando y creciendo más esa llenura del Espíritu Santo a medida que tú lees la palabra de Dios. Porque si tú no lees la palabra de Dios, no va a llegar transformación a tu vida. No va a haber cambio en tu personalidad, en tu carácter. Uno tiene que leer la palabra de Dios para que haya un cambio en nuestro carácter, que nuestro carácter se alinee a la palabra de Dios y al carácter del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿sí? Juan 16:13. Estoy hablando del cuarta característica del Señor Jesucristo, o sea, el cuarto espíritu de Dios, que es espíritu de consejo, ¿sí? Estamos en ese punto. Galatas 5:16. Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Aquí dice, ¿cómo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas? El espíritu de consejo como característica, parte de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, es caminar en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Todos los días comunicarnos con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, todos los días, caminar con Él, con el Espíritu Santo, conocer su voz, saber que el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Jesucristo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? El Espíritu Santo, todo lo que oye de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nos lo comunica a nosotros, ¿sí? Así, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, porque el Espíritu Santo fue impartido sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando estaba aquí en la tierra.
lo resucitó el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo resucitó, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos habla aquí en la tierra, lo que habla nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es tan importante que usted desarrolle una comunicación, una convivencia, una comunión con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a hablar sobre la quinta característica, que es espíritu de poder, ¿sí? Espíritu de poder, que es parte de la quinta característica, personalidad del Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra y que siempre tiene, el Señor Jesucristo es infinito, ¿sí? Él es perfecto, ¿sí? Pero aquí estoy hablando en específico del libro de Isaías, capítulo 11. Los siete espíritus que ahí profetizaba que el Mesías iba a tener cuando naciera, cuando llegara aquí a la tierra, el Hijo de Dios, ¿sí? Ahí ya lo profetizaba, decía los siete espíritus de Dios que iba a tener, o sea, las siete características de la personalidad del Mesías, del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿sí? Y quinta es espíritu de poder, Romanos 8:11. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? Aquí lo que quiere decir en Romanos 8:11, que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de la muerte, que lo resucitó al tercer día, el mismo Espíritu Santo mora en nosotros, vive en este templo, ¿sí? Que este cuerpo es tan importante cuidarlo, este cuerpo físico es tan importante mantenerlo en santidad y con un corazón puro. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros mora el Espíritu Santo mismo que resucitó a Jesucristo el tercer día de la muerte, que le dio vida al Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó al Señor Jesucristo está dentro de nosotros. Por eso es tan importante que también el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, lo cuidemos, lo respetemos, que lo tengamos santo, nuestro cuerpo. Que no lo dañemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no lo dañemos? Que no forniquemos y los casados no adulterar, no hagamos sin drogas, no enfermemos a este cuerpo. ¿Qué significa también el templo del Espíritu Santo? Comer comida nutritiva, buena para nuestro cuerpo, que lo edifique, lo levante, que lo haga fuerte, porque nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, es nuestro vehículo aquí en la tierra. Es el que nos ayuda a avanzar el reino de Dios. Es el que nos ayuda a salir a predicar la palabra de Dios. Es el que nos ayuda también a los que trabajamos, ir a trabajar, a tener un salario, para tener dinero, para invertir en el reino de Dios. Este cuerpo yo lo necesito santo, yo lo necesito vivificado con la palabra de Dios. Yo lo necesito que esté sano mi cuerpo físico, porque también, como yo soy una mujer muy trabajadora, yo le necesito para generar dinero, finanzas, para invertirlas en el reino de Dios. Porque es la mejor inversión, invertir en el reino de Dios. Gloria a Jesucristo. ¿Sí? Hay personas que el Señor elige que seamos ministros en el reino de Dios, pero también que tengamos un trabajo de tiempo completo, como es mi caso, ¿sí? Entonces, sigo. Espíritu de poder.
Es la quinta característica. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿sí? Hasta el último de la tierra, a quien nos invita a ser ministros de naciones, ¿sí? Para evangelizar las naciones. Gloria a Jesucristo. Por eso dice, la quinta característica de un discípulo del Señor Jesucristo y la quinta característica también de la personalidad del Señor Jesucristo es que tenemos el espíritu de poder, ¿sí? Porque nosotros, al estar llenos del Espíritu Santo, tenemos poder, mis hermanos y hermanas. El Espíritu Santo nos da poder, poder sobrenatural, ¿sí? No poder normal así, no, poder sobrenatural, poder de milagros, de poder testificar a señales y maravillas de sanidad, ¿sí? Cuando usted ore por un enfermo que sanan, gloria a Jesucristo. Un espíritu poder profetizar y que esa profecía es verdadera. Un espíritu poder es tener el don de discernimiento de espíritus. Un espíritu de poder es tener el don de fe sobrenatural. Ya vamos a otro nivel, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Vamos a otro nivel, más fuerte, más alto, más de poder, ¿sí? Creer que estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos poder aquí en la tierra para reprender a esos demonios en el nombre de Jesucristo y mandarlos al abismo, mandarlos hechos cenizas a los pies del Señor Jesucristo, esos demonios. Poder del don de liberación, mis hermanos y hermanas, para la gloria de Jesucristo. Amén. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Tenemos nosotros el poder de valentía, de ser valientes cuando predicamos la palabra de Dios, de ser valientes, no tener miedo a hablar con la verdad al hermano o hermana o a nuestro prójimo. Ese es el poder que nos da de ser valientes, ¿sí? De decir, sí, yo soy cristiana, yo soy una mujer cristiana, yo soy un hombre cristiano. Eso es ser valientes, uno no negar que es uno cristiano. Porque muchos no quieren decirlo públicamente, que son cristianos, porque les da miedo, que los van a ver que a veces se equivocan, que a veces pecan. Porque la verdad es que un cristiano sí podemos pecar, ¿sí? Sí nos podemos equivocar, ¿sí? Pero que no nos dé miedo porque sabemos de antemano que no somos perfectos, que es una lucha a luchar contra la carne, es una lucha todos los días porque la carne se revela en contra del Espíritu Santo que nos está purificando, que nos está ayudando a caminar en santidad, ¿sí? Se revela nuestra carne, o sea, nuestra personalidad pecaminosa quiere pecar. Y eso es para todos, ¿sí? Eso es hasta para el hermano, hermana que está bien consagrado con el Señor Jesucristo, también podemos fallar, ¿sí? Entonces, pero aquí, como dice 2 de Timoteo 1:7, Él nos da el poder de ser valientes, el poder de caminar en amor, el poder de tener dominio propio, no fácilmente perder el control, ¿sí? Para enojarnos o fácilmente perder el control de nuestras emociones, ¿sí? De nos dé depresión, porque una depresión es perder el control de nuestras emociones, ¿sí? Cuando o perder el control de nuestras emociones también es cuando nos ponemos muy nerviosos, ¿sí? De algo. Eso no quiere el Espíritu Santo que nos pase, ¿sí? Ese es tener dominio propio, poder dominar esas emociones que se nos quieren salir de control, ¿sí? 2 de Timoteo 1:7. Así es que si usted es un hermano o hermana muy nerviosa, pues usted tiene el poder a través del Espíritu Santo, que ese nerviosismo,
entre al dominio del Espíritu Santo, ¿sí? De control. Porque eso de ser nervioso uno no es bueno, ¿eh? Eso nos puede enfermar. Algunas personas ser muy nerviosos les puede dar hasta diabetes, un infarto, imagínense. Entonces, si usted es muy nervioso, entréguele ese nerviosismo al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga dominio, tome el control de esa emoción del nerviosismo. ¿Sí? Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, fuera de nuestras vidas, ¿sí? Ser nerviosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Hechos 10:38. Como ven, aquí dice que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí lo dice, Hechos 10:38. Entonces, lo mismo quiere el Espíritu Santo ahora, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Nuestro Padre Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos quiere ungir con poder, ¿sí? Con poder. ¿Para qué? Para que vayamos a hacer el bien, para que cuando vayamos a orar por los enfermos sanen, cuando vayamos a hacer liberación a personas que están siendo oprimidas por demonios, sean liberadas en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Él nos da el poder de hacer eso, ¿sí? De liberar a los que, pues, a los que están siendo oprimidos por demonios, ¿sí? Todos podemos hacerlo. Es cuestión de consagrarnos, ¿sí? Consagrarnos a la palabra de Dios, consagrarnos, escuchar el Espíritu de Dios y obedeciendo, ¿sí? Obedeciendo para consagrarnos. Caminar en santidad, ¿sí? Caminar en santidad, porque nadie va a ver a Dios sin santidad. Lucas 24:29. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Aquí dice que llegará el poder a nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo es poder, ¿sí? Caminar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo es caminar en poder, mis hermanos y hermanas. Nunca subestime el poder del Espíritu Santo. Usted siempre crea que el Espíritu Santo le da poder. Gloria a Jesucristo, ¿sí? Sexta característica del Espíritu de Dios, espíritu de conocimiento. Y les voy a escribir aquí qué es conocimiento. Amén. El Espíritu Santo quiere que conozcamos a través del razonamiento, discernimiento de la palabra y poner en práctica la sabiduría que la palabra nos da a través de su lectura, estudio y meditación, ¿sí? Así llega el conocimiento. El conocimiento llega a través de la lectura, estudio y meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega el conocimiento a nosotros? Primeramente llega a través del Espíritu Santo, nos da razonamiento, entendimiento, y de ahí el Espíritu Santo nos guía cómo leer la palabra de Dios, cómo estudiarla, cómo meditarla. Así llega el conocimiento, ¿sí? Amén. Gloria a Jesucristo. Ok. El conocimiento. Tener el Espíritu conocimiento es conocer el carácter de Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tener el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es tener conocimiento del carácter Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, ¿sí? El conocimiento es fundamental para tomar decisiones y resolver problemas y desarrollar nuevas habilidades. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, segunda de Pedro 3:18. ¿Qué es conocimiento?
Conocimiento es conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo vamos a conocer leyendo la palabra de Dios. Es la única forma que lo vamos a conocer, ¿sí? Al Señor Jesucristo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6, ¿sí? Aquí dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, o sea, por ser ignorantes. Muchas veces aquí en la tierra podemos ser destruidos, sí, que no nos sepamos defender de los dardos del enemigo, de los dardos venenosos, ponzoñosos que nos lanza el enemigo. Los demonios nos los lanzan y podemos perder la batalla, podemos morir. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de que no leemos la palabra de Dios y no nos sabemos defender. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted va a saber defenderse, usted va a saber cómo derribar esos dardos venenosos, ponzoñosos, de fuego maligno que los demonios nos lanzan para destruirnos, ¿sí? El conocimiento nos ayuda a derribar esos ataques en el nombre de Jesucristo. Amén. El conocimiento de la palabra de Dios. Perecer por la falta de conocimiento. La gente no es destruida por ignorancia accidental, sino por rechazar deliberadamente el conocimiento de Dios y su ley, prefiriendo sus propios caminos, ¿sí? Entonces, muchas veces, porque uno prefiere hacer nuestra voluntad de libre albedrío, ¿verdad? Nuestra voluntad propia y no consultar la palabra de Dios, no consultar el Espíritu Santo, morimos por ignorantes, ¿sí? Por falta de conocimiento, ¿sí? Por no conocer la palabra de Dios. Entonces, y por querer hacer las cosas a nuestra manera, cuando no está bien, ¿sí? Porque el humano pues tiende a equivocarse, mis hermanos y hermanas, en momentos críticos que se tiene que tomar una decisión, nos podemos equivocar si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría, la inteligencia. La sabiduría, conocimiento e inteligencia, ¿sí? Segunda de Pedro 1:5-7. Pedro aquí habló, ¿sí? Vosotros también poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿sí? Entonces aquí lo dice. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Hay que tener conocimiento de quién nos llamó, o sea, para su gloria y excelencia, hay que conocer la personalidad, el carácter de nuestro Padre Dios y Jesucristo, ¿sí? Para conocer quién nos ha traído a su gloria, a su presencia, conocerlo. Y así cuando uno conoce quién es Dios, su característica, su personalidad, su carácter, nos ayuda a disfrutar más, a gozarnos más, a tener esa alegría que es su gloria, que es su presencia cuando está con nosotros, ¿sí? Gloria a Jesucristo. Efesios 1:17. Pablo aquí habla. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Entonces, también aquí ya en la sexta característica, que es el conocimiento, ya menciona que también Él quiere que sepamos
al conocer la palabra, nosotros vamos a ver cuando Él nos revela algo, ¿sí? Ya ve que a veces hay secretos que hay en el reino de Dios, que son esas revelaciones que Él nos da de forma supernatural a través del Espíritu Santo, que son revelaciones supernaturales, gloriosas, celestiales, que vienen directo del reino de Dios, ¿sí? Entonces el conocimiento de la palabra de Dios también nos ayuda a gozarnos cuando nos llega una revelación. Amén. Gloria a Jesucristo. Entonces vamos a hablar del de la característica número 7, espíritu de temor a Jehová. Sí, espíritu de temor a Jehová, que es espíritu de temor a Jehová. Esa es la característica número 7, ¿sí? La característica número 7. El espíritu de Jehová. Amén. Gloria a Jesucristo. Bien. Aquí quiero compartir con alguien porque me dice que en la otra transmisión cayó. Bueno. Ok. La característica número 7, espíritu de temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Sí? Entonces, es Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrece. ¿Sí? Entonces, tener temor a Jehová, tener temor a Jesucristo, ¿sí? Esa es una característica que nosotros tenemos que tener como discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y qué es tener temor a Jehová? Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y tener una boca perversa, que dice que aquí aborrece. O sea, una boca perversa es levantar falsos testimonios, ser una persona mentirosa, hablar planes malignos contra el prójimo. Eso es tener una boca perversa, ¿sí? Entonces, tener temor a Dios es no tener esas características, ¿sí? No tener esas características de uno tiene que aborrecer el mal, ¿sí? Como lo dice en Proverbios 8:13. No ser soberbio, no ser arrogante, no irse por el mal camino y no tener una boca perversa, como lo acabo de comentar. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, tener temor a Jehová, que la característica número 7 es caminar en santidad, ser santos y tener un corazón puro. Aquí lo dice 2 de Corintios capítulo 7 al 1. Lo que Dios exige. Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Ese es Deuteronomio 10, 12, 13. ¿Sí? Proverbios 1, 7. Esto es tener el Espíritu de Jehová en nuestra vida, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí?
Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y le seguiré. Serviréis, le sirves y lo seguiremos, ¿sí? Entonces, tener el Espíritu de Jehová en nuestra vida, ¿qué es? Que le temamos, ¿sí? O sea, que le tengamos un sentido de respeto, que seamos respetuosos cuando uno se comunica con nuestro Padre Dios y Jesucristo, hay que ser uno respetuoso, ¿sí? No le puede faltar uno el respeto a Dios, es tener temor a Dios, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, que es a través del Espíritu Santo, y ser servidores aquí en la tierra y seguir a servidores y seguidores de la palabra de Dios, ¿sí? Servir con las características del Señor Jesucristo aquí en la tierra y ser seguidores de la palabra de Dios y seguidores del bien, de hacer el bien, ¿sí? Deuteronomio 13:4. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Aquí una palabra que dice lor, ¿sí? L-O-O-R. Ustedes la van a leer en Salmos 111:10. ¿Y qué significa L-O-O-R? Lor. Alabanza, elogio, exaltación, gloria y honra, ¿sí? Muy bien. Mateo 22:37-39. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesucristo mencionó cuando estaba aquí en la tierra? Que estos versos del capítulo 22 de Mateo, versos del 37 al 39, suman en sí en general que es tener temor a Jehová, o sea, que es tener temor a Dios, al Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 22, 37 a 39, lo suma. Se los voy a leer. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, gloria a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí lo suma. ¿Qué es tener el temor a Jehová? Lo está sumando aquí en Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma. ¿Qué es tu alma? Tus pensamientos, tus emociones, lo que tienes en tu corazón, lo que planeas, piensas en tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento, ¿sí? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esto sumariza que es tener temor a Jehová. Amén, gloria a Jesucristo. Bueno, les acabo de enseñar, de predicar los 7 espíritus de Dios impartidos sobre el Mesías, el Hijo de Dios, sobre el Señor Jesucristo, que son las características, personalidad del Señor Jesucristo cuando aquí estuvo en la tierra, que lo sumariza en el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 5. Y se los voy para cerrar ya la prédica de hoy, la enseñanza de hoy. Es una prédica entre prédica y enseñanza. Para cerrar el día de hoy, voy a leérselos. Dice, los 7 espíritus de Dios, o sea, las 7 características de la personalidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hola, muy amables todos los que me están escuchando. Ok, las 7 características, los 7 espíritus de Dios sobre el Mesías, sobre el Señor Jesucristo. 1, espíritu de Jehová, de su Padre. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. 7, espíritu de temor de Jehová. ¿Sí?
nosotros los discípulos de Jesucristo debemos operar en estas 7 áreas del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces nosotros como discípulos tenemos que operar en estas 7 áreas, o sea, tenemos que imitar al Señor Jesucristo en estas 7 áreas de su personalidad, de sus características del Señor Jesucristo, ¿amén? Entonces voy a cerrar un saludo aquí para el hermano Francisco Palomares, para María Bolaños, para Yarel también, Dios la bendiga, a la pastora Yarel, en el nombre de Jesucristo, amén. Entonces voy a cerrar esta enseñanza del día de hoy con una breve oración, ¿sí? Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este día, te doy gracias por la sabiduría que has impartido el día de hoy, el conocimiento, las revelaciones que nos traes a través de tu palabra, te doy gracias, y que esto sumariza, nos hace personas inteligentes aquí en la tierra. Yo te doy gracias por esa inteligencia, que es sabiduría, conocimiento, revelación. Te doy gracias, que nos haces una personas inteligentes, Padre mío Jehová, a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que el día de hoy nos unjas, nos unjas con los 7 espíritus de Dios del libro de Isaías, capítulo 11, que es la personalidad y características del Señor Jesucristo. Yo te pido que el día de hoy imparta sobre nosotros el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo del Espíritu Santo, espíritu de poder del Espíritu Santo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. En el nombre de Jesucristo, yo te pido el día de hoy, Espíritu Santo, que nos unjas, que nos empoderes, que nos des poder en estas 7 áreas de la personalidad de Jesucristo aquí en la tierra, que nos impartas poder en estas 7 áreas, que cada vez nos hagas más fuertes en estas 7 áreas como discípulos aquí en la tierra, para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, danos sabiduría, conocimiento, revelación, para que nos hagas unas personas súper inteligentes, supernaturales aquí en la tierra, de inteligencia en el nombre de Jesucristo. Yo te pido estas cosas para darle toda la honra y gloria al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi petición yo la presento ante el trono de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues les doy las gracias que estuvieron el día de hoy aquí, en la prédica, en la enseñanza. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo, y pido que el Señor Jesucristo esté con el pueblo de Israel, con todos los judíos, para que remueva ese velo, el Espíritu Santo en la vida de ellos, y reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a los judíos de Israel, y bendecimos a la tierra de Israel, que siga siendo próspera en el nombre de Jesucristo, y que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo lleven la paz, y esté la paz sobrenatural en Israel, en la tierra de Israel. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.